Ya. Muy buenas tardes, bienvenidos a la tercera charla de la Asociación, ¿no es cierto?, Chilena de Reconocimiento de Patrones. Esta asociación, ¿no es cierto?, es una asociación que está con el fin de difundir lo que es la temática relacionada a lo que es reconocimiento de patrones y procesamiento de lenguaje natural y machine learning y todos los temas que están relacionados a ciencia de datos, etcétera. Estamos muy contentos porque hemos tenido muy buena recepción por parte de los asistentes a las tres charlas. Vendría siendo la tercera. Muy contento por eso, siempre con ganas de contribuir, ¿no es cierto?, a lo que es la difusión de lo que es el área dentro de Chile y dentro de Latinoamérica y el mundo. Por lo tanto, estamos muy contentos de esta instancia. Y voy a dejar ahora a Marco, que va a presentar a la siguiente expositora, a la cual aprovechamos de agradecer mucho por estar acá. Adelante, Marco. Bueno, gracias Héctor. Sí, antes de la presentación de nuestra expositora y los agradecimientos más formales, quisiéramos darle la palabra a Sergio Erastín, nuestro colega, para que nos hable un poquito de la conferencia internacional que se está preparando, ¿no? Ok, gracias Marco. Tratar de ser lo más corto posible. Seguramente muchos de ustedes saben sobre esta conferencia, la ICPRS, que ya lleva, considerando su precursor, que era la Conferencia Chilena de Reconocimiento de Patrones, ya lleva 11 instancias. Y estamos en estos últimos años alternando entre Chile y fuera de Chile. Ha sido otra conferencia también, ha sido en España, en Francia. Solamente quería recordarles que esta conferencia se va a hacer principalmente en forma virtual y por lo tanto lo que hay que pagar por ser autor es bastante modesto y que el plazo que tenemos es el 2 de noviembre. Así que yo les insistiría que por favor enviaran sus trabajos. Lo más importante de todo es que, aunque el trabajo no esté listo, yo les pido que por favor ingresen al sistema de los papers, que está, el URL está en la sitio web de la conferencia, y se registren si es que no están registrados aún, y registren un paper, aunque no suban el paper o suban una versión que aún no está completa. Luego van a tener la oportunidad de subir revisiones de ese mismo paper, pero nos gustaría mucho poder saber cuánta gente está preparando al menos los artículos. Así que por favor los insto a que hagan eso. Como digo, no es necesario que el artículo esté ya terminado, sino que lo pueden subir después. Eso es todo. Y cualquier pregunta, no tengan duda en comunicarse con nosotros. Hay un correo genérico que es info@icprs.org, al cual pueden mandar sus preguntas. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Sergio. Bueno, comenzamos entonces con esta charla. Primero que nada, en nombre, digamos, de la Asociación Chilena de Reconocimiento de Patrones, les quisiéramos dar un agradecimiento importante, ¿cierto?, a la profesora y nuestro colega Millaray Cuririem, ¿cierto?, que se dio el tiempo para poder compartir una larga experiencia que ella tiene en esta temática, ¿no? Millaray Cuririem recibió el título de Ingeniería en Máquinas Computadoras por el Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría, Cuba, en 1991. Y el grado de doctora en Ingeniería Eléctrica por la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil, en el año 2002. Ha realizado postdoctorados en la Universidad de Santiago de Chile y en la Universidad Federal de Bahía en el año 2017. Es profesora titular del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de la Frontera, Temuco. Sus intereses de investigación incluyen inteligencia computacional aplicada al reconocimiento de patrones en vulcanología y medicina, entre otros temas. La doctora Cuririem es miembro de la Sociedad de Inteligencia Computacional del IEEE. Y para resumir un poco esta charla, Chile
es un laboratorio natural para el estudio y comprensión de los volcanes. El Observatorio Vulcanológico de los Andes Sur es una institución pública a cargo de monitoreo de 43 volcanes más activos de nuestro país. Esta es una labor titánica desde el punto de vista de la cantidad de información a procesar y requiere de herramientas que permiten automatizar ciertos procesos muy demandantes. ¿Qué rol juega el reconocimiento de patrones? Esta charla muestra un ejemplo de aplicación. Bueno, entonces le damos nuevamente la bienvenida a nuestro colega Millaray Curilem para que nos dé esta interesante charla. Gracias, Marco. ¿Yo puedo compartir una presentación? Bueno, en primer lugar, agradecerles muchísimo a todos ustedes por la invitación. Siempre es un privilegio. Se me olvidó colocar ahí en la biografía que también soy miembro de la CHIRP, aunque no estoy bien segura si he pagado mis cuotas ahora último, pero soy miembro de la CHIRP. Ya te contactaré, Millaray. Yo creo que la he pagado, Luis, pero bueno, ahí me pongo al día. Y bueno, y siempre es un placer poder contarles acerca de el estudio que estamos realizando en la Universidad de la Frontera, pero en conjunto con una serie de otras instituciones, ¿ya? Nosotros somos académicos del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Fernando Buenupán, César San Martín y yo, pero también tenemos colegas de geología que trabajan en obras civiles, por ejemplo, como Ivo Fusto, y de informática, como Jaime Díaz, ¿ya? Entonces somos un equipo que nos vanagloriamos de ser multidisciplinares, porque también trabajamos con los analistas y los sismólogos del Observatorio Vulcanológico de los Andes Sur. Ahí tenemos fundamentalmente Luis Franco, Carlos Cardona, Daniel Basualto. También estamos en colaboración en proyectos FONDEF con el doctor Néstor Becerra de la Universidad de Chile, y hemos trabajado y hemos tenido una colaboración permanente con Max Chacón y Gonzalo Acuña de la Universidad de Santiago, ¿ya? Entre otros, porque también hemos tenido colegas que han trabajado con nosotros de la Universidad de Lorraine en Francia, de la Universidad de Bahía, de la Universidad Tecnológica de Pakistán, y así una serie de otros colegas que han venido a trabajar con nosotros en este proyecto que ha sido súper fructífero. Marco, te quiero preguntar más o menos cuánto tiempo tengo para mi charla, para ver si acelero, si puedo... 40 minutos, colega. 40 minutos. Muchas gracias. Bien, entonces, como ustedes bien saben, nosotros nos encontramos como país en el cinturón de fuego del Pacífico, que es donde están chocando las placas, ¿cierto?, en este movimiento de los continentes, y que genera actividad tectónica, ¿cierto?, pero también genera actividad volcánica, y no es lo mismo, ¿ya?, aunque provienen del mismo fenómeno. Nosotros estamos focalizados en analizar la actividad volcánica, pero específicamente desde el punto de vista de la sismicidad, porque el monitoreo volcánico se hace monitoreando muchas variables, la parte química, ¿cierto?, la deformación del volcán, una serie de variables. Nosotros específicamente estamos analizando la sismicidad, que los sismólogos de volcanes dicen, si usted solo tiene un instrumento que colocar en un volcán, que sea un sismógrafo, ¿ya? Y si tiene dos instrumentos que colocar en un volcán, porque no tiene más recursos para colocar otra cosa, que sean dos sismógrafos, porque realmente la sismicidad es como la variable que da más información, pero evidentemente no es la única. Nosotros entonces estamos abocados a la sismicidad volcánica, que es precursora de alguna manera de las erupciones y de esta actividad. Y hemos tenido muchas recientemente. El año 2009, esta es una imagen del volcán Yaima, esto es del volcán Puyehua, el 2011, el Villarrica, el 2015, y ahora hace poco también tuvo un estornudo
ya una actividad de muy corta duración, pero bastante intensa. Este es el Calbuco en 2015. Por lo tanto, la actividad volcánica es continua. Se dice que en Chile toda la cordillera de los Andes es como un gran volcán. Hay como 2000 volcanes entre los que están activos y no activos en los últimos miles de años. Y por lo tanto, el Observatorio Vulcanológico de los Andes Sur monitorea 43 de estos volcanes. Pero la idea sería subir a 90, que son más o menos los volcanes definidos como activos, que han tenido una actividad en los últimos 10.000 años, ¿ya? Y por lo tanto, esto tiene un desafío súper grande, porque ¿cómo se hace ese monitoreo de volcanes? Se colocan estaciones sismológicas en los volcanes en diferentes lugares, entonces tenemos un promedio de 5 a 7 estaciones por volcán, ¿ya? Cada estación monitorea 3 componentes, entonces ya podemos multiplicar ese número por 3, y por las 43 o 90 volcanes, ustedes se imaginan la cantidad de información que está 24/7 siendo enviada vía satélite o internet al Observatorio Volcanológico que está instalado en Temuco. Ya es una suerte que tenemos que está aquí. Entonces, ¿qué hace el Observatorio Vulcanológico? Hace un procesamiento primario de esas señales, luego un procesamiento avanzado, y los analistas analizan, correlacionan, digamos, todas estas variables para generar un semáforo del estado del volcán. ¿Ya? Verde está tranquilo, amarillo está con una actividad inusual, naranjo y rojo, ¿ya? Siendo rojo una erupción. Y los volcanes se encuentran en lugares donde hay bastante población, donde hay actividad turística, o sea, aquí tenemos vidas en riesgo, pero también actividad económica porque hay cultivos, etc. O sea, realmente, como ha ido aumentando la población, monitorear los volcanes es una actividad relevante. Pero cuando se monitorea la sismicidad, ¿qué es lo que se monitorea realmente? Bueno, existen algunas cosas que suceden dentro de la estructura del volcán. Por ejemplo, un fluido quebrando, ejerce una presión tan grande en los ductos internos que quiebra roca. Y eso provoca un VT, ¿ya? Un tipo de sismicidad que se llama volcanotectónica y que tiene una forma, una frecuencia, una amplitud que es bastante característica, pero que también depende del volcán, del tipo de actividad y de varias cosas. O sea, no es trivial definir un VT. Un LP, largo periodo, ¿cierto? Es cuando el fluido está pasando de manera brusca por los ductos. Un trémor es cuando pasa de manera continua. Y así, cada fenómeno interno del volcán se ha demostrado que tiene un tipo de sismicidad asociada. Y eso es lo que los analistas miran en estas hojas, ¿cierto?, de 24 horas, todo el día analizando, miren, aquí hay este tipo de evento, este otro, porque cuando se contabilizan, se puede decir más o menos, se puede correlacionar esto, más una serie de otras variables, ¿cierto?, con el estado del volcán. Y aquí tenemos la sala de monitoreo del Observatorio Vulcanológico, que dicho sea de paso, es uno de los observatorios más grandes del mundo, del punto de vista de la cantidad de volcanes que monitorea. Ya es un tremendo observatorio, porque está monitoreando 43 volcanes en un proceso semiautomático, más manual que automático en estos momentos. Aquí tenemos otras imágenes, aquí tenemos, si ustedes se fijan, son varias filas. Está la fila de los analistas en la primera fila, luego vienen los sismólogos atrás, y atrás hay otros especialistas, de manera que hay una especie de jerarquía que funciona 24/7. ¿Ya? Esto está todo el día de esa manera. Y más aún cuando tenemos algunas alertas, como por ejemplo, en este caso aquí se ve una alerta amarilla, que hay un volcán en alerta. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Tratando de ayudar en la parte de procesamiento primario. Ese fue el inicio de nuestro proyecto. Tratar de reconocer de estas trazas de la señal
dónde hay un BT, dónde hay un LP, dónde hay un tremor. ¿Ya? ¿Cómo hemos hecho esto? Bueno, tenemos la base de datos del volcán Yaima y del volcán Chillán ahora, porque ustedes, o sea, la actividad, el Yaima está durmiendo. Nosotros empezamos con el Yaima porque el 2009, cuando empezamos con este proyecto, era un volcán que estaba en actividad, pero se quedó dormido. Y sobre todo después del terremoto 2010, su actividad disminuyó muchísimo. Mientras que el Nevado del Chillán está en este momento en un proceso preeruptivo. Entonces nosotros representamos las señales de manera unidimensional, como señales, ¿cierto? Pero también las representamos como imágenes utilizando los espectrogramas. Unos espectrogramas un poco modificados para aumentar, digamos, la información de interés. Y sobre esto aplicamos, esto es nada más un ejemplo para que ustedes vean cómo la proporción de señales, digamos, más o menos en el mismo periodo, tenemos 3.000 señales del Yaima y 46.000 señales del Chillán. ¿Ya? Esto en un periodo de 2-3 años. Ahora, ojo, estas no son todas las señales. Hoy día hay 46.000 señales en una semana, yo me imagino. Pero la dificultad que tiene este proceso es que yo tengo que buscar señales bien etiquetadas. Entonces, del etiquetado del observatorio tengo que buscar a los analistas que revisen una por una el etiquetado de las señales, porque después yo voy a entrenar mis modelos neuronales, por ejemplo, con ese etiquetado. Entonces, como siempre, permanentemente, el problema aquí es la calidad de los datos, ¿ya? Y por eso nosotros tenemos que ser tan, digamos, prolijos en la depuración de esos datos, lo cual no es muy fácil muchas veces. Entonces, ¿qué queremos desarrollar? Queremos desarrollar un sistema que trabaje de manera paralela con el analista, detectando dónde hay un evento y clasificando ese evento, como VT, tremor, o sea, a qué tipo de fenómeno interno del volcán corresponde ese evento. Y bueno, hemos aplicado en términos generales una estructura bastante clásica. Nosotros no estamos haciendo mucha innovación desde el punto de vista de las tecnologías, las estamos aplicando. Primero tenemos un proceso de detección y cuando de la traza completa, aquí hay un evento, se recorta el evento y luego de la detección, entonces ese evento es clasificado. Para esto nosotros extrajimos un montón de información y hemos aplicado una serie de herramientas de selección de características para poder, valga la redundancia, seleccionar cuáles son los mejores descriptores de las señales para nuestros clasificadores. Lo hemos hecho de manera ciega y lo hemos hecho también utilizando el criterio del especialista, ¿ya? Del sismólogo. Para la clasificación hemos utilizado máquinas de vectores de soporte, por ejemplo, en una estructura de uno versus todos, como esta que está mostrada aquí en la figura, pero también en estructuras más complejas como estructuras jerárquicas, ya donde se clasifican subgrupos. Y últimamente hemos utilizado la representación en 2 dimensiones para ingresar esta información a redes neuronales profundas, ¿ya? Que permiten entonces reconocer los patrones en los espectrogramas y de esta manera realizar la clasificación. Con esto hemos obtenido resultados bastante buenos en pruebas fuera de línea, o sea, cuando les damos las bases de datos que tenemos resultados muy buenos, pero en el trabajo en línea, ¿ya? Ahí tenemos algunas dificultades. La primera dificultad que tenemos es la discrepancia entre la clasificación de nuestros clasificadores y lo que dicen los analistas, ¿ya? Porque esa discrepancia nosotros la castigábamos muchísimo, o sea, a cada vez que nuestro sistema se equivocaba, o sea, no coincidía con el especialista, obviamente nosotros le decíamos mal. Pero resulta que los especialistas son humanos y también se equivocan y a veces en tasas bastante elevadas, ¿ya? Y por lo tanto, existe una complejidad, ¿cierto?, en la evaluación de estos modelos.
Y lo otro complejo es la cantidad de falsos positivos que tenemos, o sea, la cantidad de señales que son ruido. En realidad, tenemos sismos, ¿cierto?, que se deben al hecho que un conejo pasó saltando cerca de la estación y entonces eso nos genera un pequeño sismo. Entonces tenemos muchos falsos positivos, pero ahí estamos desarrollando estrategias que tienen que ver con mirar la señal desde varias estaciones para poder mejorar esos rendimientos en línea. Pero en términos generales, digamos, nuestros clasificadores aprenden con un muy alto porcentaje, sobre todo utilizando, por ejemplo, redes neuronales profundas, un alto porcentaje a reconocer los sismos que hasta este minuto, digamos, son analizados por este grupo de analistas que está en la primera línea. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Estamos aumentando la complejidad de este sistema, porque estas flechitas azules que ven aquí es el proyecto que tenemos en curso ahora, de nuestro tercer FONDEF que nos hemos ganado, y en este FONDEF esta parte, esta primera flechita corresponde a lo que les acabo de contar yo ahora. Pero ya que tenemos eventos que están siendo bastante bien reconocidos y clasificados, y además los tenemos recortados, ¿por qué no automatizar otras etapas del monitoreo? Ya que tenemos esta base de datos de eventos identificados. Y para poder analizar otras etapas, una cosa fundamental de un evento sísmico en un volcán es localizarlo. O sea, saber en qué fuente produjo ese evento sísmico. ¿Ya? Si se produjo debajo del cráter, en los alrededores, etc. Y para eso necesitamos hacer el picado de las ondas P y S. ¿Ya? Una vez la onda P, en geología, ¿no?, cuando se produce un sismo, hay una onda que viaja muy rápidamente porque es una onda que viaja, en un movimiento longitudinal, ¿ya? Mientras que la onda S, que es otra onda generada por un sismo, viaja transversalmente, por lo tanto se demora más. Y eso hace que cuando yo tengo una estación sísmica, el tiempo de arribo entre una onda P y una onda S, o sea, la P es la longitudinal, ¿cierto?, y la S es la transversal, me indica, en cierta forma, a qué distancia de la estación se produjo el sismo, ¿ya? Porque, obviamente, mientras más alejadas es la diferencia entre la onda P y la onda S, significa que este sismo ocurrió más lejos. Y si esto se lleva a diferentes estaciones, se puede hacer una triangulación encontrando, ¿cierto?, el epicentro del sismo. Y esto es muy interesante porque cuando yo sé cuál es el epicentro y yo detecté algo en una estación, yo puedo calcular la magnitud del sismo. Y la magnitud es un dato muy importante en el monitoreo. Si yo puedo automatizar esas etapas, esto es un tremendo avance para los analistas, ya para los sismólogos. Y eso es lo que estamos haciendo. De dos maneras diferentes, ya tenemos una estudiante que realizó basado en un trabajo anterior que tenemos, que fue publicado el año 2018, realizó un análisis de curvas de energía de los sismos recortados, ¿ya? O sea, mi sistema de identificación le entrega el sismo a este sistema, realiza este análisis de energía y encuentra exactamente la localización de la onda P. O sea, me dice la onda P partió aquí. Es un tiempo, ¿ya? Es un tiempo que nos entrega esto. Y tenemos a otra estudiante que está trabajando de la misma manera, pero con un abordaje completamente diferente. Basándonos en la literatura, estamos aplicando LSTM, que son redes neuronales profundas, ¿cierto? Dinámicas, son redes recurrentes, para poder detectar aquí mismo, en la misma señal, dónde está la onda P. Ambos trabajos han dado muy buenos resultados, este está todavía en curso, ¿ya? Pero tenemos en el primer caso, para la onda P, que más de un 90% de las señales están con un error de 100 metros en la localización, ¿ya? Esto con una base de datos más o menos de 500 señales. Entonces,
esta fórmula que hemos estado utilizando de el análisis de energías permite detectar de manera automática la localización de las ondas P en el sismograma, y un error de menos 100 metros es un error absolutamente tolerable por los sismólogos, ¿ya? Ellos consideran que es un súper buen resultado. Esto obviamente tenemos que validarlo con muchas más señales y además llevarlo a otros volcanes a ver si se puede generalizar, porque hasta ahora se ha trabajado con el volcán Chillán, ya, Nevados del Chillán. Pero como yo les decía, esto nos permite obtener la magnitud local de los sismos. Y esto nos genera entonces la posibilidad de poder extraer la magnitud local, la frecuencia, la energía y una serie de otros parámetros que vamos a ir mirando en el tiempo cómo evolucionan, ¿ya? Conjuntamente con la actividad del volcán, para tratar de encontrar, bueno, cuáles son las condiciones que cambian, esto del concept drift, ya el cambio de concepto, dónde se produce un cambio de concepto que hace que yo tenga que generar una alerta, por ejemplo, ¿ya? La magnitud está aumentando mucho, la magnitud local, y por lo tanto alerta. Y estas alertas, obviamente, con los sistemas que podemos enviarle mensaje a través de telefonía, etcétera, a los sismólogos, pueden ayudar bastante a mejorar los tiempos de reacción ante determinadas situaciones, ¿ya? Este es un trabajo, como yo les comentaba, que está en pleno desarrollo. Estamos súper contentos con los resultados que estamos teniendo. El próximo año nos toca abordar esto ya del cambio de concepto. Es un trabajo muy interesante porque vamos a analizar muchas variables. Ya es un poco ciego al comienzo, obviamente siempre guiado por lo que nos dicen los sismólogos, los geólogos, etcétera, pero también análisis ciegos, porque a veces funciona incluso un poco mejor con variables que no es muy común, ¿no? Pero a veces funciona mejor con variables que los propios geólogos no habían considerado, ¿ya? Pero nos ha pasado. En conclusión, bueno, nada más resaltar la relevancia del monitoreo volcanológico, haciendo una pesquisa muy rápida en Scopus, por ejemplo. Es exponencial el aumento de publicaciones en volcanología. O sea, los volcanes realmente están siendo mirados por la comunidad científica de manera muy fuerte. El reconocimiento de patrones ha ido un poco más lento, pero obviamente el año 2009, cuando yo empecé aquí, habían algunos papers, hoy día hay muchos, ya. Mucha gente está trabajando con estas señales. Es un trabajo muy entretenido porque es interdisciplinario. Además que es muy lindo trabajar con la vulcanología en sí. Quiero contarles que estamos incluso tratando de postular a un proyecto que genere un museo vulcanológico en la Araucanía, que esté asociado a un centro de investigación para hacer difusión, porque, o sea, por ejemplo, Pucón es una ciudad que queda en el camino de la lava, y están habiendo edificaciones hechas y una especulación, digamos, de la construcción de viviendas, etcétera, en lugares que son de riesgo. Entonces, y la población no está preparada, o sea, no tiene esta noción de que esto puede estallar en algún momento y cuáles son los resguardos que hay que hacer. Entonces, un museo, aparte de ser un atractivo turístico, también es un tema de difusión y de educación de la población, ¿ya? Importantísima contribución del reconocimiento de patrones, ¿cierto? Aquí en el monitoreo de volcanes, como de lo que sea, ¿ya? Aquí tenemos un rol que jugar muy, muy importante. Y no solamente para el monitoreo, como coloco aquí, sino que también además una cosa que los sismólogos se quejan mucho, que ellos, por la contingencia, no tienen tiempo de entender mejor los fenómenos que están ocurriendo. Entonces, si podemos mejorarles la vida y facilitarles los procesos más simples, que son reconocimiento de patrones, que a ellos les hacen perder mucho tiempo, entre comillas, se van a poder dedicar mejor a la comprensión de las dinámicas de los volcanes. Y eso también podemos nosotros ayudar con herramientas que permitan visualizar
analizar, etc. Así que hay mucho que hacer aquí, ¿ya? Para ir avanzando, digamos, en este proceso de pasar de lo primario a procesamientos más avanzados y ser un apoyo más drástico, ¿no? para los analistas. Ahora, futuros trabajos donde sí podríamos colaborar, o sea, ahí abiertos a todo tipo de colaboración, desarrollar más herramientas, o sea, a mí me faltan muchos estudiantes para hacer mucho más análisis con los datos que tenemos. Queremos desarrollar sistemas especialistas, queremos analizar estos parámetros, a ver cuáles son los que dan más información, desarrollar tecnologías también para hacer, por ejemplo, redes inalámbricas, remotas, y ir a estudiar en profundidad un volcán con un montón de sensores y después podemos irnos a otro volcán, etc. Desarrollar sistemas de alerta temprana, difusión, etc. Monitorear otras variables y con un proyecto que nos ganamos junto con el doctor Becerra, irnos también a la sismicidad tectónica, ¿ya? O sea, poder aplicar estas herramientas que son más difíciles de aplicar en volcanes por la naturaleza de la sismicidad volcánica, bueno, pasarlas a tectónica también, ¿ya? Estos son algunos de nuestros desafíos, pero obviamente aquí hay muchísimos, muchísimos más. Yo quiero terminar esta presentación diciéndoles que lo que tenemos aquí, quiero invitarles a la 7ª Conferencia Latinoamericana de Inteligencia Computacional el próximo año, que se va a realizar en la Universidad de la Frontera. Nosotros lo íbamos a realizar este año, pero no fue posible hacerlo por la pandemia. Queríamos una conferencia presencial. Ahora, como todo está tan líquido, ¿no? Que aparentemente esto va a durar un año más, quizás tengamos que hacerla igual el próximo año en línea, no lo sé muy bien, pero de todas maneras quedan súper invitados a estar atentos porque queremos traer gente de muy buen nivel, incorporar temáticas también novedosas, o sea, la queremos hacer con perspectiva de género, la queremos hacer también con perspectiva de pueblos originarios, ya que va a ser en una región donde hay una población mapuche muy significativa, y los desafíos, ¿cierto?, éticos para el desarrollo, etcétera, de la inteligencia computacional. Así que están todos y todas muy, muy invitados a esta conferencia, ¿ya? Eso sería. Gracias Millaray por tu presentación. La verdad es que hay algunas cosas, hay algunas felicitaciones. ¿Ah? Gran oradora Millaray, felicitaciones. Quedan muy claros los conceptos. Hay otra persona que dice, hermoso trabajo, me encantó. Felicitaciones. Bien, vamos a tratar de ir viendo las preguntas, ¿cierto? Como de lo general a lo particular, ¿ya? Desde cosas más globales, ¿cierto? Hasta ya cuestiones que son más específicas, ¿no? Entonces hay una primera pregunta que es bastante general. ¿Hay alguna iniciativa de monitoreo de volcanes a nivel andino? Es decir, que digamos que reúna a otros países que comparten, ¿cierto?, en la cordillera de los Andes, donde está la sismicidad, y también aprovechando también ahí, existen proyectos o iniciativas compartidas con fondos europeos, por ejemplo. Bueno, esa es una excelente pregunta en realidad, porque sí, dentro de los pasos futuros que queremos dar, queríamos postular a proyectos Horizonte 2020, desgraciadamente, bueno, no alcanzamos a hacerlo, para tener contacto con observatorios fundamentalmente europeos, porque de alguna manera ellos también están en esta automatización, ¿ya? Europeos, pero en América Latina también tenemos, en Colombia, por ejemplo, incluso en Argentina, porque desgraciadamente, no sé si desgraciadamente para nosotros no, para los argentinos, estas últimas erupciones en los volcanes están de nuestro territorio, pero el humo se va hacia el territorio argentino. No sé si ustedes recuerdan
en las últimas erupciones, ¿cierto? Entonces, ellos están muy interesados. Yo sé que el Observatorio Vulcanológico tiene un convenio con el observatorio de ese país, ¿ya? Pero los observatorios como Italia, por ejemplo, en España y Francia, en las islas de ultramar francesas también hay mucha actividad volcánica. Entonces, los observatorios están realizando investigaciones también en este mismo sentido. Y tenemos algunos contactos, pero nos ha faltado el tiempo, la energía para poder concretar alguna cosa. Pero es fundamentalmente con Italia, Francia y España. Además de, bueno, Colombia, con quien también queremos estrechar mucho los lazos. Respecto de la posibilidad, digamos, de difundir la información en base de datos públicas, en general, ¿cómo está el trabajo en ese aspecto, en la unidad donde tú trabajas? Bueno, los datos no son nuestros, los datos son del Observatorio Vulcanológico, ¿ya? Y hay mucho celo con esos datos, mucho celo. Ha sido, yo siempre cuento esta historia que al principio teníamos una recepción bastante fría en el observatorio, o sea, estábamos toda una mañana esperando que alguien nos atendiera para contarles lo que queríamos hacer. Y luego ya estrechamos mucho los lazos porque finalmente empezamos a trabajar en conjunto y fue muy enriquecedor. Y así creo que lo ha reconocido porque el observatorio ha estado permanentemente interesado en este trabajo. Pero los datos no son nuestros y es bastante, como yo les decía, complejo. Sin embargo, los datos son públicos. El celo es en la clasificación, porque ustedes pueden tener los datos, hay que contactarse, llenar un formulario, el observatorio da una autorización un poco lenta en realidad, pero la da. Lo que pasa es que uno tiene los datos sin las referencias. Y cuando uno empieza a trabajar necesitamos las referencias, porque esas no son públicas. Entonces ahí hay una dificultad. ¿Y cuál Ya. sería la razón de este fenómeno? Es curioso en realidad lo que sucede, porque quizás, digamos, Chile es un país tan sísmico, se vería muy beneficiado, en realidad Chile se vería beneficiado claramente con cualquier desarrollo que exista, digamos, en cualquier parte del mundo. Entonces, ¿cuál sería la razón? Es curioso lo que tú planteas, digamos. Bueno, ha sido un dolor para nosotros. En realidad ha sido complejo en ese sentido para nosotros, porque efectivamente los datos pertenecen a Sernagiomín. Sernagiomín es el padre del OVDAS, ¿ya? Y, y, y hay un celo por esos datos que, bueno, pasa por, no sé, la verdad es que no me atrevería a dar un, un- un juicio de por qué es de esa manera, pero lo es. O sea, hay restricciones con los datos. Me da la impresión que los datos son estratégicos en todas partes y por eso son considerados. Ahora, ojo, yo repito que no es que no los den, hay que hacer un protocolo, hay una ficha que llenar, se entregan, pero como les digo, lo que se entrega son los datos que se recogen de las estaciones, pero el trabajo interno que hacen los analistas no es fácil de recoger. Nosotros tenemos convenios con ellos, por eso lo podemos hacer. Pero aún así tenemos que ser muy celosos. Nosotros no podríamos, por ejemplo, nosotros divulgar los datos de ellos. Nosotros podemos divulgar nuestros datos, ¿ya? Por ejemplo, lo que los clasificadores han clasificado, que es algo que también queremos hacer. Pero los datos del observatorio, hay un protocolo para poder acceder a ellos. Sí. Bien, para ir ya un poco hacia las preguntas, claramente este es un temazo, ¿no? Porque sobre todo, digamos, entiendo yo que el Senagiomín es una institución del Estado chileno Marco, y se financia con los impuestos de todos los chilenos. Marco, Entonces, disculpa. Marco, mira, justo sí, que Millaray está mencionando el tema de los datos, sería bueno recordar que la conferencia de reconocimiento de patrones, también vamos a aceptar paper de datos, así que puede ser una buena oportunidad para difundir tu dato de clasificación, Millaray. sí, en ese aspecto bueno, hay muchas cosas interesantes que discutir, sobre todo, digamos, porque
estas instituciones, ¿cierto? Se financian con el dinero de todos los chilenos. Entonces, parece, y sobre todo que su labor podría ser muy apoyada, ¿cierto? Con que este tipo, digamos, de experimentaciones se difundieran, a lo menos en todo el país, digamos. Por la relevancia que tiene justamente a nivel nacional esta temática, ¿no? Bien, entonces vamos a ir a preguntas un poco más, más puntuales, ¿no? Tratando, digamos, de interpretar algunas en la práctica, cuáles son qué tipo de redes neuronales se han intentado para resolver este problema, digamos. Sí, bueno, nosotros partimos con redes neuronales multilayer perceptron, las más básicas, el año 2009. Tenemos un artículo con eso. Pero luego nos cambiamos a máquinas vector de soporte porque eran mucho más. Las máquinas de vector de soporte son como más fáciles de manejar, ¿ya? Que las redes neuronales anteriores. Así es que estuvimos durante muchos años y la mayor parte de nuestras publicaciones son con SVM. Pero en el último tiempo incorporamos herramientas de Deep Learning y ahí hemos trabajado, bueno, hemos probado de todo en realidad, porque tenemos, bueno, Alejandro Ferreira, que está aquí presente, ha probado todo tipo de arquitectura de Deep Learning, desde autoencoders, ya, CNN, pero finalmente las CNN son las que más, las Convolutional Neural Networks, son las que mejor resultados nos han dado y nos hemos quedado con esa arquitectura. De hecho, la que está funcionando en este momento en el observatorio es una arquitectura CNN, ¿ya? Pero hemos transitado, digamos, por muchas. Y como yo les comentaba también, estamos incursionando en las máquinas recurrentes para la detección de las ondas P y S, ¿ya? En los sismos. Así que ha sido un gran deambular de muchas arquitecturas y ha sido muy interesante porque todas ellas presentan ventajas y desventajas, ¿ya? Y el aplicarlas a esto también nos permite entenderlas un poquito mejor. Así es que nos falta gente para probar más cosas. Bueno, ahí yo creo que es interesante, digamos, lo que tú estás diciendo, sobre todo porque tú mismo estás mencionando posibilidades de colaboración, ¿no? En este tema que es tan bonito, como dices tú, que es tan relevante para el país, ¿no? Yo creo que esta es una de las temáticas más relevantes que se podrían investigar en Chile, ¿no? O sea, el tema, digamos, de la sismicidad y el volcanismo, ¿no? Es muy pertinente por la cantidad de volcanes que tenemos. Sí, creo que somos el segundo o tercer país con más volcanes en el mundo. Así es que sí, pues, es nuestra área. Tenemos que destacar ahí. Claro. Bueno, esa es una gran posibilidad, ¿no? Efectivamente, digamos, la gente de ciencia de la computación en Chile tiene una posibilidad importante concuerdo contigo en ese aspecto. Ahora, hay una pregunta bien específica, dice, ¿se han intentado usar GRU en vez de LSTM? Menos parámetros, performance similar, más fácil de entrenar. Esa pregunta la hace Sebastián Moreno. Sí, nosotros tenemos un artículo con los colegas de la Universidad Federal de Bahía, donde ellos probaron muchas arquitecturas, pero aún así la CNN dio mejor resultado que... ahora, esto es relativo. Hay que entender que nosotros utilizamos conjuntos finitos y relativamente pocos, ya, o sea, pequeños de datos para hacer estas validaciones. Y por lo tanto, necesitamos continuar en esto. O sea, no está cerrada ninguna puerta. En lo que hemos hecho, CNN ha sido lo que nos ha dado mejor resultado. Pero nada dice que incorporando más datos o haciendo otro tipo de preprocesamiento pueda cambiar esta situación. Así que en este minuto todo está abierto. ¿Ya? Todo es posible. Hay una pregunta también bien bastante específica, bueno, parte con excelente presentación, ¿cierto, Millaray? Parece que todos concuerdan con eso, ¿cierto? Esa es
principal conclusión de la charla. Dice, Millaray, ¿cuántos especialistas humanos usas para clasificar? Una forma de dirimir los conflictos con especialistas es tener varios y hacer un coeficiente capa entre ellos. Esa es la pregunta. ¿Cuántos especialistas y se ha usado este coeficiente capa para trabajar? Ese es el dedo en la llaga, en realidad. Nosotros lo intentamos, ¿ya? Lo intentamos. Ahí con el profesor Max Chacón, que es que ha sido súper fundamental, sobre todo cuando partimos dándonos estas ideas. Yo traté de calcular el coeficiente capa de los propios analistas humanos analizando las señales y ya era bajísimo. Imagínense. O sea, lo que yo estoy diciendo es que cuando pongo a 4 humanos a analizar un periodo, no están de acuerdo, ¿ya? Y ahí viene un quinto elemento que es mi clasificador. Entonces, ¿con quién me quedo? ¿Con el 1? ¿Con el 2? ¿Con el 3? Entonces, es sumamente complejo. Nosotros estamos comparando la clasificación respecto de un humano que comete un porcentaje de error que es alto, ¿ya? Y entonces ahí está toda nuestra complejidad para poder evaluar los sistemas. Entonces, por lo que hemos optado finalmente, porque los capas nos dan muy bajo y no salimos de ahí, es un análisis cualitativo. O sea, nos sentamos con un analista y miramos, ¿ya? Mira, mi sistema hizo esto, y obviamente en ese sentido tenemos que hacerlo en tiempos relativamente cortos. No podemos generalizar mucho porque ahí estamos sentados 2 horas mirando un par de horas de señal, porque el analista tiene que mirar muchas cosas para decir si esto es o no es un BT, por ejemplo, ¿ya? Y nuestro sistema dijo que era un LP y él lo ve como BT, pero a ver, vamos a ver en otra estación, vamos a ver por qué. Es muy complejo en realidad. Es muy complejo la evaluación. César tiene una pregunta, envió un link, digamos, pero no, la verdad es que no alcancé a comprender cuál es si es una pregunta o un comentario. No, mi pregunta está más arriba, tiene que ver con el vínculo que hay para predecir terremotos. ¿Cómo nos pueden servir tu trabajo para predecir terremotos en Chile y en todo el cinturón de fuego? Una de las primeras cosas que nos dijeron los sismólogos, los especialistas del Observatorio Vulcanológico, jamás hablen de predecir nada. Pero nosotros ni siquiera, la palabra sería pronosticar. Por ahí podríamos acercarnos un poco. Pero tampoco todavía estamos en la etapa esa, César. Estamos súper al inicio. Ya estamos en el preprocesamiento que permite darle elementos a los analistas para que ellos puedan hacer algún tipo de pronóstico, que ese pronóstico en realidad se representa con estos semáforos, ¿ya? Pero de ahí a predecir, no, estamos muy, muy, muy lejos. Claro, discúlpame, la palabra forecasting era la que aplica ahí. Exacto, tienes toda la razón, exacto. Millaray, tú que conoces un poco más en profundidad esta temática, ¿cómo se realiza este trabajo en otras regiones? Es decir, entiendo, ¿cierto?, que tú estás muy ligada a un observatorio vulcanológico ahí en la región de la frontera propiamente tal, ¿cierto?, cerca de Temuco. Pero ¿cómo una persona que está en otra región pudiese acercarse, digamos, a una unidad pertinente para colaborar en el fondo desde la perspectiva científica en algún trabajo o en alguna iniciativa, ¿no? El Observatorio Vulcanológico es nacional. Los 43 volcanes están en todo Chile, ¿ya? Del extremo norte al extremo sur. O sea, es un análisis, está supeditado a la Red Nacional de Vigilancia Volcánica, el OCDAS. Así es que es nacional. O sea, cualquiera de cualquier lugar podría tener contacto y si está trabajando con un volcán, el OCDAS maneja toda esa información, ¿ya? Por eso es uno de los observatorios más grandes del mundo, porque en cuanto al número de volcanes que monitorea, es muy, muy grande, ¿ya? Si es que no es el más grande, porque en otros países hay muchos volcanes también, pero hay varios observatorios. Aquí tenemos uno.
por ahora. Y se va a abrir una especie de sucursal, entre comillas, más al sur. Entiendo yo que en Magallanes va a haber otro. Ya, pero no... tienen que contactarse con el Observatorio Vulcanológico. Ese es el ente que se dedica a eso. Ya, porque la verdad, por ejemplo, yo te lo digo, aquí en la región del Maule, acá hay un terrible, la actividad volcanológica es importante, sobre todo en la laguna del Maule hubo todo un tema, digamos, que se difundió mucho la actividad del volcán de la laguna del Maule o el complejo volcánico de la laguna del Maule. Entonces, es muy pertinente en muchos países, o sea, perdón, en muchas regiones del país, ¿no? Sí, pues nosotros estamos analizando el Chillán, porque Ya. es el que está activo ahora. Voy a hacer, yo creo que ya cerrando esta presentación, una pregunta que está como bien larga, digamos, si no la logro. Dice, gracias Millaray por la presentación. Lo que comenta sobre las dificultades logísticas con los datos y de confianza de las etiquetas originales asignadas por los sismólogos. Son casi las mismas que tenemos aquí en Colombia. Dice, ojalá tuviéramos, como dice el profesor Velastín, una iniciativa andina conjunta. Debo retirarme para atender otro compromiso. Gracias por extender siempre la invitación a las charlas a colegas fuera de Chile. Saludos a todos desde Manizales, Colombia. ¿Qué piensas tú de ese comentario? Sí, yo creo que las alianzas son el futuro, si no cabe otro. O sea, yo creo que estamos en este momento en condiciones de establecer esas alianzas. Bueno, en realidad nosotros, este ya es nuestro tercer proyecto FONDEF, pero el primero fue una prueba de concepto. Imagínense, estábamos recién partiendo ahí viendo si es que podíamos hacer algo. Hoy día tenemos como la convicción de que sí, esto va y se ha consolidado, y yo creo que en este minuto estamos en condiciones para hacer eso. Nos ha faltado un poco de tiempo, ¿ya? Nos ha faltado un poco de, bueno, fundamentalmente el tiempo para poder hacer tantas actividades juntas, pero sí, por cierto, tenemos que juntarnos y compartir esas experiencias tan interesantes. Colegas, yo creo que es atingente mencionar ahora, extender, digamos, este comentario a un desafío como comunidad ACHIRP, el hecho de ver en conjunto una red colaborativa, un proyecto asociativo que podría ser interesante para que trabajemos todos en conjunto mirando algún norte común que nos interese. Yo, respecto de eso también, yo diría que bueno, en la situación, ¿cierto? Vamos a decir, política que nos estamos encontrando, que estamos viviendo, ¿cierto? Yo creo que una reflexión respecto, digamos, de la ciencia en el país, por ejemplo, el tema, digamos, del celo, digamos, ¿cierto? De los datos que son producidos en el fondo con los impuestos de todos los chilenos y que de alguna manera, ¿cierto? Cerrarse, digamos, a las posibles colaboraciones con dinero del Estado de Chile. ¿Ah? Y eso me da la impresión, digamos, que es un gran contrasentido. ¿Ah? Es un gran contrasentido, porque recordemos que todas estas instancias son instituciones financiadas por los impuestos de todos los chilenos. ¿Ah? Entonces, quizás a nivel, digamos, de reflexión, vamos a decir, etimológica, filosófica, axiológica, dentro, digamos, de la sociedad científica, yo creo que merece la pena, ¿no? Merece la pena, digamos, una reflexión a ese respecto. ¿Mm? Marco, Sí. Marco, yo creo que está en un error. Nadie ha negado los datos. Y cuando lo vas a hacer en este país, nadie te lo va a hacer. Porque si tú le pides los datos por transparencia, te los entregan. ¿Ya? Ya. Y más encima, ni siquiera necesitas ir por transparencia. Si tú vas, si tú los pides, te los entregan. ¿Ya? Si el problema es otro. El problema es que ellos no te clasifican los datos. Porque ese es otro problema. ¿Ya? Porque primero, clasificar es un problema de ellos. Ellos tienen que estar trabajando para clasificar todos los datos. Y lo segundo, ¿ya? Ellos no tienen seguridad cuando te clasifican los datos. Millaray te acaba de decir de que si tú haces un coeficiente capa, que es la pregunta que decía yo,
entre ellos te da bajísimo, ¿ya? Entonces, está en un problema en que los datos existen. El problema es que necesitas a alguien que te etiquete los datos adecuadamente, ¿ya? Para eso, eh, para eso siempre esto es costoso. Y una de las soluciones que hay, ¿ya? Que yo he visto, que se hace en medicina, cuando existe controversia entre los clasificadores, es que uno echa a trabajar máquinas para que tenga varias máquinas de varios tipos y coloque ruido sobre los datos, y si ese conjunto de datos da capas mejores que los clasificadores, ese es el que usas tú. Pero eso es costoso porque tienes que echar un montón de máquinas a trabajar con algoritmos diferentes, con conceptos diferentes entre ellos, para que se coloquen de acuerdo ahora las máquinas, ¿ya? Porque lo único que tú tienes es el coeficiente capa, o una cosa parecida, digamos, que tenía la estadística de agreement entre ellos. Eso es lo que necesita el agreement. Entonces, no es problema en los datos. Si los datos no, ni siquiera tenés que recurrir a transparencia. Si tú vas y le pides a los tipos los datos, ellos te los entregan. ¿Ya? No te están negando los datos. Lo que te están negando es la clasificación, la experticia que ellos tienen. ¿Ya? Y eso, claro que se puede negar, pues si la experticia es trabajo, digamos. ¿Ya? Y más encima cuando el trabajo es dudoso. Cuando tú no eres capaz de tomar a 2, 3 especialistas y no tenías acuerdo entre ellos. Entonces, claro que los tipos se pueden negar, pueden hacer lo que quieran con eso. O sea, que tenés cuidado con eso, ¿no? Si tú vas a ver los datos, no te están negando los datos, te están negando en la etiqueta. Mi pregunta era más bien filosófica, ¿no? En el sentido, digamos, de que ese tipo, digamos, de restricciones son válidas en temas que son financiados por el Estado de Chile. Y no solamente respecto, digamos, de esto, ¿no? Sino que en el fondo de cualquier institución que tenga financiamiento del Estado, de que tenga financiamiento de todos los chilenos. Ese es más bien mi cuestionamiento. Bueno, en Chile estamos muy acostumbrados a eso, ¿no? Al tema, digamos, de las restricciones, al tema, digamos, de trabajar justamente muy poco colaborativamente. Son escasas las posibilidades, digamos, que se dan en la práctica, ¿no? ¿Cierto? De salir de nuestra zona de confort, pero justamente por eso, ¿no? Es por la cultura que se ha instalado en el país, eso nosotros lo vemos. Un poco ese era mi cuestionamiento. No, estoy completamente de acuerdo que es un tema de cultura, porque en otros países los datos están mucho más disponibles que aquí, como que alguien tiene una información y se siente poderoso de ser él, el guardián de esa información, siendo que el propio hecho de ser guardián ya le quita el valor a lo que está guardando. Es un poco contradictorio, ¿no? Pero sí, concuerdo en el análisis, pero Max tiene razón en el sentido de que nosotros tenemos acceso a los datos y tenemos que hacer nuestra propia rutina de revisión, lo cual no es fácil, ¿eh? Porque no es trivial analizar si esta señal es de este tipo, de este otro tipo, ni siquiera humanamente. O sea, ahí está el desafío. Y para poder tener una base de datos relativamente confiable, que eso es lo fundamental. Y ellos no tienen tiempo de hacerlo. Tienen 43 volcanes, 5 estaciones por volcán, 3 componentes por estación, multipliquen, o sea, necesitan una cancha, más o menos, si quisieran hacer un trabajo súper riguroso para cada uno de las señales que reciben. Entonces, eso también les juega en contra, porque están apretados de recursos igual que todas las instituciones del Estado y de todas en general. Por eso mismo, en general, solamente una apreciación muy general, no precisamente, digamos, en el caso que se entienda bien, ¿no? Justamente pasa eso, o sea, digamos, si existen muchas apretadas de recursos, si existen, digamos, en el fondo recursos que esos especialistas son caros, digamos, ¿cierto? De encontrar o de pagar, de financiar. Más aún, pienso yo, ¿cierto? Que se requiere, digamos, de la colaboración, digamos, de más personas. Entonces, yo creo que esa es como una cuestión, digamos, que a mí particularmente en Chile me parece que se ha instalado culturalmente, ¿no? Y yo creo que son las instancias que estamos viviendo, digamos, de producir ciertos cambios para el bien del país, ¿no? Para el bien de la comunidad científica nacional. Bien. Oye, yo levanté mi manito y nadie me hace caso. ¿Ah? Yo levanté mi manito y nadie me hace caso. Pero es que lo que pasa es que ya.
Dale nomás, Sergio. No, una pregunta más bien ingenua, Millaray. ¿Cuán realmente complicado es etiquetar estos datos en términos de la experticia que se necesita para hacerlo? Dado que aparentemente no hay mucho, no se concuerdan mucho los análisis que hacen las personas. Me pregunto eso porque yo trabajo en una empresa donde tenemos que, o sea, usamos deep learning y todo lo demás, pero tenemos siempre el problema del etiquetamiento. Tenemos que etiquetar a veces, qué sé yo, 100.000 datos. Y lo que se está haciendo en este momento es subcontratar a empresas que están en la India, qué sé yo, donde tienen gente que lo único que hace es etiquetar y sale relativamente económico. Entonces, la pregunta es si estos datos son muy específicos, son casi como de medicina, que no se les pueden dar a una persona que no tenga entrenamiento por años, o es más fácil que eso. Es más fácil, Sergio, porque de hecho, y de hecho esta es una de las causas de los errores también, el funcionamiento del observatorio es pagarle a estudiantes que entrena durante un periodo, qué sé yo, 15 días, para que reconozca los patrones y luego los pone en la primera línea, ya a clasificar. La segunda línea, que es una línea más experta, ¿no? Verifica que estas clasificaciones estén bien. Obviamente no puede ir caso a caso, la verificación tiene que ser gruesa y luego, en caso que haya alguna actividad anómala, se activa una tercera línea donde ya son los sismólogos y los expertos los que empiezan a analizar una determinada situación. Esa es como la función. Entonces, como tenemos un estudiante que está un semestre, un año trabajando en esto, al comienzo la falla que tiene es muy alta y al final de ese periodo es un chico bastante entrenado, pero que se tiene que ir porque ya se gradúa, por lo que sea. ¿Ya? Y entonces ahí viene otro grupo que hay que entrenar y entonces te fijas que no es tan complejo, en 15 días quedan habilitados para poder ser analistas, pero la experiencia se logra en un tiempo mayor. Y eso se le va sumando a todos los errores que yo les mencionaba. Esa es un poco la forma de trabajar. Entonces siempre hay una primera línea de analistas que son estudiantes, que son de hecho la mayoría estudiantes de la UFRO, de diferentes carreras, ya hay muchos ingenieros electrónicos ahí, haciendo ese reconocimiento de primera línea. Así que no es tan complejo, Sergio, pero lo necesitan 24/7 para 43 volcanes con 5 estaciones por volcán más o menos. Entonces, eso es lo complejo. Sí, estaba pensando que si ustedes se consiguieran los fondos para tener gente que hace ese análisis, a lo mejor con eso sería suficiente para tener una gran cantidad de cosas etiquetadas que podrían inclusive ser públicas. Pero fíjate, Sergio, que no lo veo, no sé, porque pues tendríamos que revisar igual lo que etiquetaron estas personas. Pero claro, la ventaja sería que pudiera ser un staff permanente, no cíclico. Claro. Mm. Claro, y si lo presentan con suficiente fuerza, a lo mejor les dan plata para hacer eso. Puede ser. Pero me preocupaba a mí que no podían publicar etiquetas, porque entonces en ese caso, ¿cómo pueden verificar que los resultados que ustedes tienen, alguien más los puede reproducir? Entonces me imaginaba que les complicaba a ustedes el poder publicar resultados por esa falencia. Nosotros hemos publicado bueno, publicado no, lo que hicimos fue proteger una base de datos, clasificada por nuestros clasificadores, ¿ya? Y validada, obviamente. Eso sí. Okay. Ya, listo, gracias. Bien, colegas, bueno, primero que nada, ¿cierto? Agradecer a Millaray, digamos, su tiempo, ¿no? Su tiempo por compartir con nosotros esta temática tan apasionante y tan interesante y tan relevante para el país, Lo otro, ¿cierto? Agradecer también a todas las personas que se conectaron y que se interesan también, ¿cierto? Por participar, digamos, en este tipo de actividades. Así que un saludo afectuoso para ti, Millaray, y para todos los socios y amigos de la Sociedad Chilena de Reconocimiento de Patrones. Sí, muchas gracias. Preguntas y las sugerencias. Muchas gracias. Gracias, Chao. que estén muy bien. Gracias a ti. Chao. Que tengan un buen fin de semana. Muy bien. Chao, Buen fin de semana. Chao, chao.
Chao a todos, que estén bien. Chao. Chao, profesor Max.